La bruma matutina se extendía por las calles cuando Verónica Blanco subía apresuradamente los escalones de la elegante agencia de colocación de personal doméstico. 27 años, educación superior en pedagogía y psicología, 4 años de experiencia trabajando con niños en diferentes familias, parecía un currículum sólido para aspirar al puesto de niñera. Sin embargo, los últimos 6 meses se habían convertido en una cadena de decepciones y rechazos. Nerviosa, jugueteaba con la correa de su bolso de cuero negro, la única prenda decente de su guardarropa. El apartamento era alquilado, sus padres en la provincia necesitaban apoyo económico constante y los ahorros se desvanecían día a día. Los empleadores ofrecían salarios miserables por trabajo las 24 horas, imponían condiciones inaceptables, o simplemente desaparecían después de la entrevista sin molestarse siquiera en llamar para comunicar el rechazo. Bienvenida a la agencia profesional, sonrió la secretaria detrás del mostrador de recepción. ¿Tiene una cita programada? Sí, Verónica Blanco, a las 11 de la mañana. Pase a la zona de espera, por favor. Soledad la recibirá en breve. La recepción impresionaba por su lujo, sillones de cuero italiano, una araña de cristal, orquídeas frescas en jarrones caros. Evidentemente aquí atendían a clientela adinerada. Verónica se acomodó en uno de los sillones, tratando de calmar el temblor de sus manos. ¿Por qué la habían invitado precisamente aquí? Normalmente acudía a las agencias más sencillas, donde buscaban niñeras para familias ordinarias. ¿Verónica? La llamó amablemente una mujer elegante de unos 50 años vestida con un traje caro. Me llamo Soledad, soy la encargada de selección de personal. Pase, por favor, tenemos un cliente especial para usted. Caminaron por un largo pasillo decorado con cuadros de artistas contemporáneos hasta llegar a una amplia sala de reuniones. Detrás de una imponente mesa de roble ya se encontraba sentado un hombre revisando unos documentos. Al verlas entrar, levantó la vista y Verónica involuntariamente contuvo la respiración. Nicolás Serrano parecía una persona acostumbrada al poder y al éxito. Alto, esbelto, con una postura impecable, llevaba un caro traje gris oscuro de un conocido diseñador. Su cabello negro como el ala de un cuervo estaba perfectamente peinado, en su muñeca brillaba un costoso reloj suizo. Pero lo que más impresionó a Verónica fueron sus ojos, grises como el acero, penetrantes, donde se leían simultáneamente determinación y algún dolor profundamente oculto. Nicolás Serrano se presentó, extendiendo la mano para saludar. Propietario de la empresa constructora Constructo Invest. El apretón de manos fue firme y seguro, pero Verónica notó un temblor apenas perceptible en sus dedos, la primera señal de que tras esa apariencia impenetrable se escondía algo más vulnerable. La empresa Constructo Invest le era familiar por la publicidad en la ciudad, uno de los mayores constructores de vivienda de lujo. Tomen asiento, por favor, señaló con un gesto el sillón de cuero frente a él. Soledad ya me ha hablado de su cualificación, pero me gustaría escucharlo de primera mano. Verónica se acomodó en el sillón, esforzándose por parecer segura, aunque por dentro temblaba de nervios. Este hombre irradiaba tal autoridad que junto a él se sentía como una pequeña colegial. Tengo educación superior pedagógica en la especialidad de pedagogía y psicología preescolar, comenzó con su tono habitual. Trabajé 4 años en familias privadas, principalmente con niños de año y medio a 5 años. Domino metodologías de desarrollo temprano, sé cómo tratar con niños tímidos e hiperactivos. Nicolás escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Pero Verónica sentía que él estudiaba no tanto sus palabras como a ella misma, su manera de hablar, sus gestos, la expresión de sus ojos. Como si tratara de leer su alma y entender si se podía confiar en ella. En la última familia trabajé año y medio, continuó. El niño Íñigo, de 4 años, muy activo. Cuando llegué con él, no podía estar quieto ni 5 minutos, y cuando me fui ya jugaba tranquilo con el constructor durante media hora. ¿Por qué se fue?, preguntó Nicolás con interés. La familia se mudó a otra ciudad.
Me propusieron ir con ellos, pero tengo aquí a mis padres, no podía abandonarlos. Esa era la verdad, pero no toda. Los padres de Íñigo realmente se habían mudado, pero antes de eso llevaban varios meses retrasando el salario, alegando dificultades financieras temporales. Verónica no mencionó esto, no quería parecer ante un posible empleador como alguien que se queja de antiguos contratantes. ¿Tiene hijos propios?, preguntó él inesperadamente, apartándose del estudio de su currículum. La pregunta sonó de alguna manera especial, con algún subtexto oculto. Verónica sintió que de su respuesta dependía mucho. No, respondió honestamente. Aún no se ha dado la oportunidad. Pero amo mucho a los niños y creo que entiendo sus necesidades. Los niños sienten la sinceridad, con ellos no se puede fingir. Nicolás asintió, como si su respuesta lo hubiera satisfecho. Cuénteme sobre su enfoque de la educación. ¿Cómo maneja las rabietas, las crisis? Considero que detrás de cualquier comportamiento malo de un niño hay una necesidad insatisfecha, respondió Verónica animándose. Un niño no puede ser malo sin más. Si hace berrinches, significa que está cansado, tiene hambre, quiere atención o simplemente no puede expresar con palabras lo que siente. Mi tarea es entender qué exactamente le molesta y ayudar a resolverlo. En los ojos de Nicolás brilló algo parecido a la aprobación, pero inmediatamente desapareció. ¿Y si, hipotéticamente, el niño fuera agresivo? ¿Se peleara, mordiera, rompiera cosas? La pregunta sonó tan concreta que Verónica entendió que no era interés teórico. Este hombre había tenido experiencia con un niño agresivo. La agresión también es una forma de comunicación, respondió con cautela. El niño así demuestra que se siente mal, asustado o incomprendido. Es importante no castigar por la agresión, sino ayudar a encontrar otras formas de expresar las emociones. Nicolás la miró largo tiempo en silencio. En sus ojos grises luchaban algunos sentimientos: esperanza, duda, dolor. Mi hija Alma tiene 2 años y medio, dijo finalmente. Es una niña especial. Después de la muerte de su madre se volvió muy retraída, teme a las personas desconocidas, casi no habla. Las niñeras anteriores no lograron conectar con ella. En su voz sonó tal dolor que Verónica sintió cómo se le oprimía el corazón. Este hombre exitoso y autoritario resultó ser simplemente un padre que no sabía cómo ayudar a su hijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento de la pérdida?, preguntó con delicadeza. 3 años, respondió Nicolás brevemente, y Verónica entendió que este tema era doloroso para él. Es una experiencia muy traumática para un niño pequeño, dijo suavemente. Alma no solo perdió a su madre, sino todo su mundo, todo lo que le daba sensación de seguridad. No es sorprendente que se encerrara en sí misma, es una reacción defensiva de la psique. ¿Podría ayudarla? Estoy dispuesta a intentarlo. Los niños necesitan tiempo y paciencia. No se puede forzar los acontecimientos, pero si se actúa de manera consistente, con amor y comprensión. El salario será de 150.000 euros al año, pronunció Nicolás de repente. Verónica sintió que se le cortaba la respiración. 150.000 euros. Eso era 3 veces más de lo que ganaba en su último trabajo y el doble de sus expectativas más atrevidas. Es una propuesta muy generosa, murmuró, tratando de ocultar su asombro. El trabajo será con residencia completa en la casa, continuó Nicolás en tono profesional. Habitación separada con todas las comodidades, 3 comidas al día. Jornada laboral de 8 de la mañana a 8 de la noche, los días libres se discuten individualmente según las circunstancias. ¿Y qué otras condiciones hay?, preguntó Verónica con cautela. Con una cantidad tan fabulosa de dinero, seguramente debía haber alguna trampa. O algunas exigencias especiales y complicadas. Nicolás guardó silencio, se volvió hacia la ventana. De perfil su rostro parecía especialmente severo, como tallado en piedra. Hay una condición importante,
dijo sin volverse. En la casa hay un dormitorio lejano al final del pasillo del segundo piso. La puerta siempre está cerrada con llave. Le está categóricamente prohibido acercarse a esa habitación y mucho menos intentar abrirla. ¿Pero por qué? Se sorprendió Verónica. ¿Hay algo peligroso ahí? Nicolás se volvió bruscamente hacia ella. En sus ojos brilló tal fuego que ella involuntariamente se echó hacia atrás. Eso no se discute, pronunció con tono helado. O acepta esta condición sin preguntas, o terminamos la conversación ahora mismo. Algo en su entonación hizo que Verónica se encogiera internamente. Tras la corrección externa se sentía una amenaza apenas disimulada. Pero 150.000 euros. Tal dinero podía cambiar su vida. Podría ayudar a sus padres con sus eternos problemas financieros, ahorrar para su propio apartamento, dejar de contar cada céntimo. Está bien, asintió. Acepto sus condiciones. Nicolás se relajó visiblemente, la tensión desapareció de su postura. Excelente. Entonces puede comenzar a trabajar mañana mismo. Soledad le dará todos los contactos necesarios y la dirección. Venga a las 10 de la mañana. Se levantó de la mesa, dando a entender que la reunión había terminado. Pero cuando ya se despedían en recepción, de repente la tomó del codo. Verónica, le dijo en voz baja, para que la encargada de la agencia no oyera. Una vez más subrayo, el dormitorio lejano está bajo la más estricta prohibición. Espero que nos entendamos. En su voz ya no sonaba una petición, sino una orden. ¿Y algo más? ¿Miedo? ¿Desesperación? Sí, por supuesto, respondió Verónica, esforzándose por parecer tranquila. Pero cuando salió del edificio de la agencia, las manos le temblaban tanto que apenas pudo sacar el pañuelo del bolso. ¿En qué se había metido? ¿Qué se ocultaba tras esa puerta cerrada con llave que ni siquiera se podía acercar? Todo el resto del día y toda la noche Verónica se atormentó con las dudas. Trató de buscar en internet información sobre Nicolás Serrano, pero solo encontró noticias de negocios, inauguración de un nuevo complejo residencial, participación en actos benéficos, entrevistas sobre el desarrollo del negocio de la construcción. Sobre la vida personal, ni una palabra. Como si este hombre existiera solo en la esfera empresarial. Pero cada vez que las dudas tomaban la delantera, recordaba la suma mencionada. 150.000 euros al año. Más de lo que podía ganar en cualquier otro lugar. Y por lo visto, tendría que trabajar solo con un niño, no con varios como solía pasar. Al anochecer, la curiosidad venció definitivamente a la prudencia. Mañana descubriría qué ocultaba esa casa misteriosa y qué secreto guardaba el dormitorio lejano. Nicolás Serrano esa noche tampoco encontraba tranquilidad. Estaba sentado en su despacho doméstico con una copa de whisky caro, pero el alcohol no ayudaba a calmar los nervios. En el escritorio había una fotografía en marco plateado. Una mujer joven con ojos castaños bondadosos y sonrisa suave sostenía en brazos a un bebé de 1 año con carita seria. Ana y Víctor. 4 años atrás, cuando la vida aún tenía sentido. Ahora Ana llevaba 3 años muerta. ¿Y Víctor? Nicolás se bebió el whisky de un trago y con un suspiro pesado se levantó del sillón. Las piernas lo llevaron solas al segundo piso, al dormitorio lejano. En la puerta se detuvo, escuchando. Tras la puerta estaba silencioso, significaba que Víctor dormía. Un niño de 7 años que para todo el mundo había muerto hacía ya 3 años. El hijo al que Nicolás amaba y temía al mismo tiempo. Un niño por el cual estaba dispuesto a mentir a todo el mundo. Perdóname, pequeño, susurró Nicolás, apoyando la frente en la fría madera de la puerta. Perdona que papá sea tan cobarde. Perdona que no sepa hacerlo de otra manera. Mañana aparecería una nueva niñera en la casa. ¿Podría ayudar a Alma a salir de su mundo cerrado? Y lo principal, ¿no mostraría demasiada curiosidad por la habitación prohibida? Porque si descubriera la verdad.
Nicolás ni siquiera podía imaginar cómo podría terminar eso. Para él, para Alma y especialmente para Víctor. En su mundo había demasiados secretos, demasiado dolor. Y no estaba seguro de estar listo para iniciar a alguien en esto. La casa de Nicolás Serrano impresionaba por su tamaño y lujo. La mansión de 2 pisos de ladrillo rojo estaba rodeada por un jardín cuidado con una fuente en el medio. Verónica se detuvo ante la puerta de hierro forjado, admirando la vista. Tales casas solo las había visto en revistas. ¿Es usted Verónica?, la llamó una voz masculina. Se volvió y vio a un hombre mayor en uniforme de guardia de seguridad. Sí, soy yo. Pedro, se presentó, abriendo la cancela. Vigilo aquí el orden. Don Nicolás ya se fue al trabajo, pero me avisó de su llegada. Pedro la condujo por el jardín hasta la entrada principal. Verónica notó que cojeaba de la pierna izquierda. ¿Hace mucho que trabaja para don Nicolás?, preguntó con interés. Ya 5 años, respondió el guardia. Buena persona, solo que el destino lo ha tratado duramente. Perdió a su esposa, con la niña solo es difícil. En sus palabras se escuchaba simpatía sincera hacia su jefe. Dentro, la casa era aún más hermosa. Suelos de mármol, cuadros caros en las paredes, muebles antiguos. Pero con todo el lujo, en la casa se sentía cierto vacío, ausencia de calidez. ¿Y dónde está Alma?, preguntó Verónica. En el segundo piso, en el cuarto de juegos, con el ama de llaves, respondió Pedro. Solo tenga cuidado con ella. La niña es muy asustadiza. Subiendo por la amplia escalera, Verónica llegó a un largo pasillo. A la izquierda se ubicaban varias puertas, a la derecha ventanas que daban al jardín. Al final del pasillo se veía otra puerta, herméticamente cerrada. Ese mismo dormitorio lejano al que no se podía entrar. Los sonidos de una voz infantil la llevaron al cuarto de juegos. Al asomarse, Verónica vio a una niña pequeña que estaba sentada en el suelo entre juguetes. Alma era copia de su padre, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos grises. Pero a diferencia de Nicolás, la mirada del niño estaba vacía, distante. Junto a ella en un sillón estaba sentada una mujer mayor, evidentemente el ama de llaves. Al ver a Verónica, se levantó y se presentó. Buenos días, soy Claudia, don Nicolás me avisó. Y esta es nuestra Alma, conózcanse. Buenos días, Claudia. Hola, Alma, dijo suavemente Verónica, poniéndose en cuclillas en la entrada. Me llamo Verónica. Voy a jugar y estudiar contigo. La niña levantó hacia ella la mirada, pero inmediatamente se volvió, apretando contra sí a un oso de peluche. No quiero, dijo en voz baja. Quiero a mamá. El corazón de Verónica se oprimió. Pobre niña, aún no podía aceptar la pérdida de su madre. ¿Y a qué te gusta jugar?, preguntó, sin acercarse para no asustar más a la niña. Alma guardó silencio, meciendo al oso en sus brazos y canturrando alguna canción de cuna. Verónica pasó todo el día tratando de establecer contacto con la niña. No era fácil, la niña claramente evitaba la comunicación, se encerraba en sí misma ante cualquier intento de acercarse. Solo al anochecer Alma se relajó un poco y permitió que Verónica le leyera un cuento. ¿Dónde está tu habitación?, preguntó Alma cuando Verónica la acostaba. Al lado de la tuya, respondió Verónica. Si algo pasa durante la noche, solo llámame. ¿Y papá? ¿Dónde duerme papá? Papá tiene su habitación en la planta baja. Alma asintió y cerró los ojos. Verónica apagó la luz y salió silenciosamente del cuarto infantil. Su habitación se ubicaba al otro lado del pasillo de la habitación infantil. Espaciosa, con todas las comodidades, con vista al jardín. Verónica desempacó sus pocas pertenencias y se acostó, pero no llegaba el sueño. En la casa reinaba un silencio sepulcral que oprimía la psique. Cerca de medianoche finalmente se adormeció,
pero pronto despertó por algún sonido. Escuchando, Verónica entendió que era llanto infantil. Alma, evidentemente, había despertado y lloraba. Rápidamente se puso la bata y salió al pasillo. Pero junto a la puerta del cuarto infantil estaba silencioso. El llanto venía de otro lugar. Verónica se quedó helada cuando entendió de dónde venía el sonido. Del dormitorio lejano, al que tenía categóricamente prohibido entrar. Ahí lloraba un niño. No Alma, ella dormía en su cama. Alguien más. El corazón comenzó a latir frenéticamente. Verónica se acercó lentamente a la puerta prohibida. El llanto se hacía cada vez más distinto, era la voz de un niño, mayor que Alma. La mano se dirigió sola hacia el picaporte. No se puede, decía la razón. Te lo prohibieron. Pero ahí llora un niño. Verónica presionó con cuidado el picaporte. La puerta no cedió. Entonces miró por el ojo de la cerradura. Ahí vio la luz amarillenta de una lámpara de noche y una cama en la que yacía un niño. ¿Quién eres, pequeño, y por qué lloras?, preguntó Verónica a través de la puerta. Soy Víctor y estoy triste. Toma la llave, está arriba de la puerta, respondió la voz infantil. Verónica encontró la llave, la insertó en la cerradura y la giró. La puerta se abrió. Lo primero que impresionó a Verónica cuando miró en esa habitación misteriosa fue el contraste con el resto de la casa. Si toda la mansión de los Serrano impresionaba por su lujo y gusto impecable, esta habitación era modesta, casi ascética. Paredes blancas simples sin decoraciones, mínimo de muebles, cortinas gruesas en las ventanas que no dejaban pasar ni un rayo de luz de la calle. La habitación estaba sumida en penumbra, solo una pequeña lámpara de noche junto a la cama daba una luz débil. Pero eso fue suficiente para ver aquello que hizo que a Verónica se le doblaran las piernas y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. En la cama yacía un niño de unos 7 u 8 años. Estaba atado al cabecero con correas suaves pero resistentes, una correa sujetaba las muñecas, otra los tobillos. Las correas no se clavaban en la piel, no causaban dolor físico, pero privaban completamente al niño de la posibilidad de levantarse de la cama o incluso sentarse. El niño lloraba, silenciosamente, sin esperanza, como lloran aquellos que ya no creen que alguien vendrá a su llamado. Este era el llanto de la desesperación, el llanto de un niño que ya había dejado de pedir ayuda, pero no podía detener las lágrimas. Mamá, sollozaba, mirando al techo. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Tengo tanto miedo. Verónica se quedó en la puerta, sin fuerzas para moverse del lugar, sin fuerzas para creer en lo que veían sus ojos. ¿Qué era esto? ¿Una pesadilla horrible? ¿Una alucinación por el cansancio? Pero el llanto del niño era demasiado real, demasiado vivo. El niño, sintiendo la presencia de alguien ajeno, volvió la cabeza hacia la puerta. En sus grandes ojos grises, iguales que los de Nicolás y Alma, brillaron miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Quién eres?, susurró con voz temblorosa. ¿Has venido por mí? Verónica se obligó a dar un paso adelante, luego otro. Ahora podía ver mejor al niño, y lo que vio la impresionó aún más. Cabello oscuro, ligeramente rizado, como el de Alma. Ojos grises exactamente iguales que los de Nicolás. El óvalo del rostro, la forma de la nariz, incluso la expresión, todo era demasiado familiar, demasiado parecido a los otros habitantes de esta casa. Este niño era miembro de la familia Serrano. No podía haber duda sobre eso. Me llamo Verónica, dijo, acercándose a la cama. La voz le temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. ¿Y cómo te llamas? Víctor, respondió el niño, dejando de llorar y mirándola atentamente. Víctor Serrano. ¿Y tú quién eres? Sí, yo soy la nueva niñera de Alma. Llegué ayer. ¿Niñera? En los ojos del niño se encendió la esperanza. ¿Y me vas a cuidar a mí?
Porque papá dijo que nadie puede entrar aquí, porque soy malo. Tú no eres malo, objetó instintivamente Verónica, sentándose en el borde de la cama. Solo eres un niño pequeño. No, soy malo, sacudió tristemente la cabeza Víctor. Papá me explicó. Tengo algo roto en la cabeza, y por eso puedo lastimar a otras personas. Por eso me tienen que tener aquí, para que no haga daño a nadie. Las palabras del niño traspasaron a Verónica como un cuchillo al corazón. ¿Qué cuadro monstruoso se abría ante ella? Un padre que mantiene a su propio hijo en cautiverio, convenciéndolo de que es peligroso para los demás. Víctor, ¿y hace mucho que estás aquí? Preguntó con cautela. El niño se puso a pensar, contando con los dedos. Mucho tiempo. Mamá murió cuando Alma era muy pequeñita. Y papá le dijo a todos que yo también morí ese mismo día. Pero no morí, solo vivo aquí, en esta habitación. ¿Y quieres lastimar a alguien? No. Exclamó fervorosamente el niño. No quiero lastimar a nadie. Quiero jugar, y correr, y ver dibujos animados, como todos los niños. Quiero ver a Alma, ella es mi hermanita, ¿verdad? Verónica asintió, no confiando en su voz. ¿Y puedo verla? En la voz de Víctor sonaba tal súplica que el corazón se oprimía de dolor. Tengo muchas ganas de ir con ella. Quiero jugar con ella. Víctor, cuéntame qué recuerdas del tiempo cuando murió mamá. El rostro del niño se puso serio, adulto más allá de su edad. Mamá se enfermó cuando nació Alma. Estaba acostada en la cama y lloraba. Papá decía que a mamá le dolía el alma, y nadie podía curarla. Y después vinieron tíos malos en batas blancas y dijeron que había que llevar a mamá al hospital. ¿Y qué pasó después? Mamá estuvo en el hospital mucho, mucho tiempo. Papá me llevaba a verla todos los días, pero ella no hablaba conmigo, solo miraba y lloraba. Y después el doctor le dijo a papá que mamá nunca más despertaría. Víctor se calló, y en sus ojos aparecieron lágrimas. ¿Y después? Y después mamá murió. Y papá se puso muy triste y enojado. Me gritaba cuando hacía ruido o tiraba y rompía algo. Decía que por culpa de niños como yo la gente buena se enferma y muere. Verónica sintió como todo se helaba por dentro. ¿Acaso Nicolás culpaba al niño por la muerte de su esposa? Víctor, ¿y qué pasó después? ¿Cómo llegaste a esta habitación? Vinieron tíos y tías terribles, continuó el niño. Hablaban con papá muy bajito, pero yo oía. Decían que me tenían que llevar a un lugar especial, donde viven niños enfermos como yo. Que tenerme en casa era peligroso. Peligroso para mí y para otros, especialmente para Alma. ¿Y qué dijo papá? Papá primero les gritó, dijo que no me entregaría. Y después lloró y dijo que había pensado cómo hacer. Le dijo a todos que yo también había muerto, como mamá. Pero en realidad me escondió en esta habitación. ¿Y entiendes por qué papá hizo eso? Víctor se encogió de hombros. Papá dice que así es mejor para todos. Que la gente me tendría miedo y me lastimaría si supieran lo enfermo que estoy. Y aquí nadie me hará daño. ¿Pero te sientes solo aquí? Muy solo, admitió el niño. Hablo con los juguetes y con las figuras de los libros. Y también canto canciones que me cantaba mamá. ¿Quieres que cante? Sin esperar respuesta, Víctor comenzó a canturrear bajito la misma melodía que por la mañana cantaba Alma. Tenía una voz hermosa, melodiosa, pero en la canción se oían las mismas notas de tristeza y desesperanza. Señorita Verónica. Se oyó la voz preocupada de un niño desde el pasillo. Señorita Verónica, ¿dónde está? Era Alma. La niña había despertado y, no encontrando a su niñera en su habitación, había salido a buscarla. Verónica se quedó presa del pánico mirando a Víctor. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar a Alma la presencia del hermano cuya existencia desconocía? Ya voy, Alma.
gritó. Regresa a tu habitación. ¿Es Alma? Se animó Víctor, tratando de incorporarse, pero las correas no se lo permitían. ¿Mi hermanita está aquí, en el pasillo? Sí, pero... quiero verla. En la voz del niño sonaba una súplica. Por favor, llámala aquí. Hace tanto tiempo que sueño con conocerla. Señorita Verónica. La voz de Alma se hacía cada vez más cercana. La niña caminaba por el pasillo, buscando a su niñera. Víctor, no puedo, susurró Verónica. Es demasiado complicado. Entonces escóndete rápido, dijo asustado el niño. Si papá se entera de que viniste aquí, se enojará mucho. Puede echarte, y a mí me irá aún peor. Verónica entendió que no se podía demorar. Se inclinó y rápidamente besó al niño en la frente. Seguramente volveré a ti, le susurró. Te lo prometo. ¿En serio? En los ojos de Víctor se encendió la esperanza. En serio. Solo que será nuestro secreto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nuestro secreto. Verónica se deslizó fuera de la habitación y silenciosamente cerró la puerta con llave, poniendo la llave en su lugar. En el pasillo se topó con Alma, que estaba parada en su camisón de dormir, mirando confundida a los lados. Te estaba buscando, dijo la niña. Desperté y no estabas. Tuve una pesadilla. Todo está bien, pequeña. Verónica la tomó en brazos, esforzándose porque la voz sonara tranquila. Solo salí a tomar agua. Vamos, te acostaré otra vez. Acostando a Alma en la cama y leyéndole un cuento para calmarla después de la pesadilla, Verónica no podía dejar de pensar en lo que había visto en la habitación prohibida. En la casa de los Serrano vivía un niño al que todo el mundo consideraba muerto. Un niño de 7 años al que su propio padre mantenía en cautiverio, convenciéndolo de que era peligroso y estaba enfermo. Víctor, que soñaba con ver a su hermana menor y jugar con otros niños. ¿Qué había pasado en esta familia hace 3 años? ¿Qué tragedia obligó a Nicolás a dar un paso tan monstruoso? ¿Y qué debía hacer ahora Verónica con este terrible conocimiento? Una cosa entendía claramente, no podía fingir que no sabía nada. Este niño necesitaba ayuda. Y además de ella, no había nadie que pudiera ayudarlo. El día siguiente se convirtió para Verónica en una verdadera prueba. Trataba de jugar con Alma, leerle libros, hacer juegos educativos, pero los pensamientos constantemente regresaban a Víctor. El niño atado a la cama, pidiendo ver a su hermana. Nicolás regresó a casa cerca de las 7 de la tarde. Durante la cena preguntaba cómo había pasado el día, se interesaba por los progresos de su hija. Verónica respondía mecánicamente, estudiando su rostro. ¿Cómo este hombre, que parecía amar a Alma, podía mantener a su hijo en cautiverio? ¿Alma se portó bien?, preguntó, acariciando tiernamente a su hija en la cabeza. Sí, pasamos un tiempo maravilloso, respondió Verónica. ¿Verdad, Alma? La niña asintió, pero luego preguntó. Papá, ¿yo tengo un hermanito? Verónica se quedó helada. Nicolás levantó bruscamente la cabeza, en sus ojos brilló el miedo. ¿Qué? ¿De dónde viene esa pregunta? Soñé que tenía un hermanito. Me llamaba para jugar. Es solo un sueño, pequeña, dijo Nicolás, pero su voz tembló. No tienes hermanito. ¿Y por qué? Porque así pasó, evidentemente no sabía qué responder. Come tu papilla, que se va a enfriar. Verónica veía cómo se tensó Nicolás, cómo palidecieron sus labios. Significaba que él sabía que Alma podía sentir la presencia de su hermano en la casa. Después de la cena, cuando Alma se acostó, Verónica no se aguantó. Bajó a la sala donde Nicolás leía documentos. Don Nicolás, necesito hablar con usted. Él levantó los ojos de los papeles. La escucho. Alma pregunta sobre un hermanito. Quizás debería contarle la verdad sobre.
¿Sobre qué? La interrumpió bruscamente. Verónica entendió que había ido demasiado lejos, pero era tarde para retroceder. Supe casualmente que usted tuvo un hijo. Víctor. Mis condolencias por su pérdida, pero quizás Alma debería saber que tuvo un hermanito. Nicolás lentamente dejó los documentos. En su rostro no había emociones legibles. ¿Dónde se enteró de eso? ¿En la agencia mencionaron? Mentira, dijo fríamente. Sobre eso solo saben las personas más cercanas. Entonces, ¿dónde se enteró de Víctor? Verónica entendió que había caído en una trampa. No podía decir la verdad, que había visto al niño vivo. Yo. Pedro algo comentó. Pedro calla como una tumba. Intente otra vez. En su voz aparecieron notas aceradas. Verónica sintió que este hombre podía ser realmente peligroso. Está bien, dijo. No diré dónde me enteré. Pero la pregunta sigue, ¿cómo explicar a Alma sus sueños? Nicolás se levantó y se acercó a la ventana, volviéndose de espaldas hacia ella. Mi hijo murió hace 3 años, dijo en voz baja. El mismo día que mi esposa. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero Alma. Alma no debe saber nada. Explotó, volviéndose bruscamente. ¿Entendido? Si vuelve a preguntar sobre el hermano, diga que es solo un sueño. Fantasía infantil. ¿Y si insiste? No insistirá. Los niños olvidan rápido. Volvió a sentarse con los documentos, dando a entender que la conversación había terminado. Pero Verónica no se movía del lugar. Don Nicolás, quiero ayudar a su familia. Pero para eso necesito conocer la verdad. Él levantó hacia ella una mirada llena de fría ira. La verdad es que usted trabaja aquí como niñera. Ocúpese de Alma y no se meta en lo que no le incumbe. Y si esto no le conviene, aquí está su finiquito y puede buscar otro trabajo. Verónica entendió que presionar más era inútil. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Me quedaré, dijo. Alma necesita ayuda. Pues ocúpese solo de ella, le gritó Nicolás a sus espaldas. Subiendo a su habitación, Verónica no pudo calmarse durante mucho tiempo. ¿Qué pasaba en esta casa? ¿Por qué Nicolás negaba tan furiosamente la existencia de su hijo? Y lo principal, ¿qué debía hacer con Víctor? ¿Qué esperaba su regreso? Cerca de medianoche volvió a escuchar el llanto silencioso del dormitorio lejano. Esta vez no vaciló ni un segundo. Víctor no dormía. Yacía en su cama mirando al techo y canturrando bajito la misma canción de cuna que Alma le cantaba a su oso. Al ver a Verónica, se alegró como un niño normal. Viniste. Prometiste y viniste. Claro que vine, se sentó junto a él. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y viste a Alma? ¿Cómo está? Alma crece como una niña inteligente. Se parece mucho a ti. Víctor sonrió. Mamá decía que somos parecidos de carácter. Solo que Alma es niña, y yo niño. Víctor, cuéntame qué pasó cuando murió mamá. ¿Recuerdas? El rostro del niño se entristeció. Recuerdo. Mamá estuvo en el hospital mucho, mucho tiempo. Papá me llevaba a verla, pero ella no hablaba. Solo lloraba. Y después el doctor dijo que mamá ya no despertaría. ¿Y qué pasó después? Papá se puso muy triste. Y enojado también. Me gritaba cuando hacía ruido o tiraba algo. Verónica sintió cómo se le oprimía el corazón. ¿Acaso Nicolás culpaba al niño por la muerte de su esposa? ¿Y después qué pasó? Después vinieron tíos y tías malos. Decían que me tenían que llevar a un lugar especial, donde viven niños como yo. Papá primero no estaba de acuerdo, y después dijo que mejor yo viviera aquí, en esta habitación. ¿Y qué significa como tú? Víctor se encogió de hombros. Papá dice que estoy enfermo. A veces, cuando me enojo, puedo caerme y lastimarme hasta sangrar. O me golpeo la cabeza contra la pared. O rompo platos. Verónica comenzaba a entender lo que pasaba.
Víctor evidentemente tenía diagnosticado autismo y después de la muerte de su esposa, Nicolás no pudo aceptar las particularidades de su hijo. En lugar de ayudar al niño a adaptarse, prefirió esconderlo del mundo. Víctor, ¿sabes leer? Un poquito. Mamá me enseñaba hasta que se enfermó. Y después nadie me enseñó. Y contar. Hasta 10 sé. Más se me olvida. ¿Quieres que te enseñe a leer mejor? ¿Y a contar hasta 100? Los ojos del niño se iluminaron. ¿En serio? ¿Y papá no se enojará? Papá no se enterará. Será nuestro secreto. Las siguientes noches Verónica las pasaba con Víctor, estudiando con él usando libros especiales. Traía libros infantiles, mostraba dibujos, enseñaba letras y números. Para su sorpresa, el niño resultó ser un estudiante capaz, memorizaba rápidamente nueva información y hacía los ejercicios con entusiasmo. ¿Ves? Le decía. No eres para nada tonto ni enfermo. Solo eres especial, pero eso no significa malo. Gradualmente Verónica comenzó a notar cambios en el comportamiento de Víctor. Empezó a llorar menos, a sonreír más. Pero lo principal, apareció esperanza en él. Señorita Verónica, ¿cuándo podré salir de aquí? Preguntó una vez. No lo sé, pequeño. Pero trataré de ayudar. Ella entendía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad a Nicolás. Pero ¿cómo hacerlo para no dañar al niño aún más? Y durante el día continuaba trabajando con Alma, que gradualmente se acostumbró a la nueva niñera. La niña se volvió más abierta, pero seguía preguntando frecuentemente sobre el hermanito de sus sueños. Señorita Verónica, ¿los hermanitos pueden ser invisibles? Preguntó una mañana. ¿Por qué preguntas? Me parece que mi hermanito está cerca, pero no lo veo. Me canta canciones cuando me duermo. Verónica entendió que los niños se sentían mutuamente a pesar de las paredes entre ellos. Esto hacía la situación aún más dolorosa. Semana tras semana pasaba, y Verónica sentía que no podía callarse más. Víctor necesitaba no solo clases, sino también ayuda médica, comunicación con otras personas, vida normal. Y Alma tenía derecho a saber sobre la existencia de su hermano. Pero ¿cómo convencer de esto a Nicolás, que había construido alrededor de este secreto toda una muralla? Todo cambió una noche de sábado. Nicolás regresó a casa más temprano de lo usual y decidió acostar a Alma él mismo. Verónica aprovechó la oportunidad y fue con Víctor. El niño la esperaba con un nuevo libro que habían comenzado a leer juntos. Estaban sentados en la cama, Víctor juntaba sílabas en palabras y Verónica lo animaba, cuando la puerta de repente se abrió de par en par. En el umbral estaba Nicolás. Su rostro estaba blanco como la cal, los ojos ardían de ira y miedo. ¿Qué está pasando aquí? Pronunció con voz helada. Verónica sintió cómo la invadía el pánico, pero se obligó a ponerse de pie entre Nicolás y su hijo. Estoy estudiando con Víctor, dijo firmemente. Papá. Exclamó alegremente el niño. Papá, mira, ya sé leer. La señorita Verónica me enseñó. Nicolás miraba a su hijo como si viera un fantasma. En sus ojos luchaban diferentes sentimientos: amor, dolor, miedo, desesperación. Víctor. Susurró. Papá, ya no lloro por las noches. Hice contar hasta 50. ¿Quieres que te muestre? El niño comenzó a contar, enderezándose orgullosamente. Pero Nicolás no escuchaba. Miraba a Verónica con tal ira que ella involuntariamente retrocedió. Fuera, dijo en voz baja, pero en su voz se escuchaba una amenaza mortal. Fuera de mi casa. Inmediatamente. Don Nicolás, permítame explicar. No. Explotó. Violó la única condición. Le prohibí entrar aquí. Papá, no le grites a la señorita Verónica. Lloró Víctor. Ella es buena. Ella me enseña. Cállate. Rugió Nicolás a su hijo, y el niño se encogió como por un golpe. Verónica no se aguantó. ¿Cómo puede tratar así a su propio hijo? Gritó. Él no es un monstruo. Es un niño normal que necesita amor y comprensión.
Usted no sabe de qué habla, murmuró Nicolás entre dientes. Sí lo sé. Él tiene autismo, pero eso no es una sentencia. Hay metodologías que ayudan a estos niños a adaptarse, vivir una vida plena. Él mató a su madre. Gritó Nicolás, y en la habitación se hizo un silencio mortal. Víctor dejó de llorar y miraba a su padre con ojos enormes y asustados. ¿Qué? Susurró Verónica. Nicolás se pasó la mano por la cara, como tratando de borrar los recuerdos. Ana cayó en depresión después del parto de Alma. Depresión posparto, dijeron los médicos. Apenas podía cuidar del recién nacido, y encima Víctor con sus particularidades. Podía gritar durante horas, romper cosas, morder, pelear, si algo no salía según su plan. Pero esas son particularidades del autismo. Ana no resistía. Continuó Nicolás, como si no la oyera. No dormía durante semanas, lloraba, decía que no podía más. Y yo trabajaba como un maldito, tratando de ganar para el tratamiento, para especialistas. No me daba cuenta de que mi esposa estaba al borde del colapso. Víctor se encogió en la cama, tapándose los oídos con las manos. Y aquel día. Ana estaba acostada en el sofá, Alma dormía. Y Víctor hizo un berrinche porque cambié de canal. Gritaba, tiraba juguetes. Ana se levantó, se acercó a él, y él. Él la empujó. Fuerte. Ella se cayó, se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Verónica se tapó la boca con la mano, horrorizada por lo que había escuchado. Hemorragia cerebral. 3 días en coma, y después. La voz de Nicolás se quebró. Los médicos dijeron que si no hubiera sido por el golpe, podría haberse recuperado. La depresión se trata. Pero fue un accidente. Exclamó Verónica. Víctor no quería. ¿No quería? Rió amargamente Nicolás. Después del funeral preguntaba cuándo volvería mamá a casa. No entendía lo que había hecho. Y después comenzaron las conversaciones. Vecinos, conocidos. Todos decían que era peligroso tener a un niño así en casa. Que podría lastimar también a Alma. Papá, yo no quería. Sollozó Víctor. Mamá, mamita, perdóname. Nicolás miraba a su hijo llorando, y Verónica veía cómo luchaban en él los sentimientos. Los especialistas propusieron un internado continuo más bajo. Dijeron que así sería mejor para todos. Pero no pude. Es mi hijo, ¿entiende? No pude entregarlo a personas extrañas. Por eso decidí. Decidí que se quedaría aquí. Todos decidieron que había muerto junto con su madre. Así era más fácil. ¿Más fácil para quién? Preguntó Verónica. ¿Para usted o para él? Nicolás no respondió. Papá, susurró Víctor, ya no lastimaré a nadie más. Palabra de honor. ¿Puedo salir con Alma? No, dijo firmemente Nicolás. No se puede. Y entonces Verónica entendió que había llegado el momento de la verdad. Basta, dijo Verónica bruscamente. Basta de esta locura. Nicolás la miró sorprendido, en su voz habían aparecido tales notas que no había escuchado antes. Mantiene a su hijo en cautiverio desde hace 3 años. 3 años. Él crece entre 4 paredes, considerándose un monstruo que mató a su madre. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Yo lo protejo. De sí mismo. Y protejo a mi hija. Lo está destruyendo. No le permitió terminar. Víctor no es un criminal peligroso. Es un niño con particularidades de desarrollo que necesita ayuda, no prisión. Usted no entiende. Entiendo. Usted tiene miedo. Miedo del juicio, miedo de lo que dirá la gente, miedo de asumir la responsabilidad de un niño especial. Y cubre su miedo con preocupación por la seguridad. Nicolás palideció, pero Verónica continuó. ¿Y Alma? ¿Piensa en ella? Ella siente a su hermano, lo ve en sueños, pregunta por él. Pero usted le prohíbe incluso pensar que tiene familia. Alma no debe saber. Debe. Los niños tienen derecho a conocer la verdad.
Y Víctor tiene derecho a la vida. Señorita Verónica, la llamó bajito el niño. ¿Qué son particularidades de desarrollo? Verónica se volvió hacia él y su corazón se llenó de ternura. Significa que tu cerebro funciona un poquito diferente que el de otros niños. Ves el mundo de manera especial, sientes de manera especial. Pero eso no es malo, Víctor. Solo es diferente. ¿Y podré jugar con otros niños? Podrás. Si aprendes a comunicarte correctamente, a controlar tus emociones. Es difícil, pero posible. ¿Y con Alma? Verónica miró a Nicolás. Eso depende de papá. Nicolás guardó silencio, mirando al suelo. En su postura había algo de bestia acorralada. Usted no entiende, dijo finalmente. Después de aquel caso. Le tengo miedo. Miedo a mi propio hijo. Miedo de que pueda volver a empujar a alguien, golpear. ¿Y si resulta lastimada a Alma? ¿Y si le enseña a controlarse en lugar de esconderlo? No sé cómo. No sé cómo tratarlo. Entonces encuentre a quienes sí sepan. Hay especialistas que trabajan con niños autistas. Hay metodologías, programas de rehabilitación. ¿Y si no ayuda? ¿Y si sí ayuda? Replicó Verónica. Usted ve, en estas semanas Víctor ha cambiado. Está aprendiendo a leer, se ha vuelto más tranquilo, llora menos. ¿Acaso no es prueba de que se puede trabajar con él? Nicolás levantó los ojos hacia su hijo. Víctor estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, y escuchaba atentamente la conversación de los adultos. Víctor lo llamó su padre. Sí, papá, tú. ¿Recuerdas aquel día cuando mamá se cayó? El rostro del niño se entristeció. Recuerdo. Me enojé mucho porque apagaste los dibujos animados. Y empujé a mamá. Y ella se cayó y no se levantaba. La llamé, pero no me respondía. ¿Y qué sentiste después? Tuve miedo. Y vergüenza. No quería lastimar a mamá, papá. Palabra de honor. ¿Y si hubiera sabido que mamá podía caerse y golpearse, la habrías empujado? Víctor negó con la cabeza. No. Nunca. Yo la amaba. Nicolás cerró los ojos, y Verónica vio cómo lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Nicolás dijo en voz baja. Víctor no tiene la culpa de la muerte de su esposa. Fue un accidente. Trágico, terrible, pero un accidente. Y usted está castigando al niño por algo que no entendía y no quería hacer. Pero la gente. ¿Y qué la gente? Sí, van a juzgar. ¿Pero acaso la opinión de extraños es más importante que la vida de su hijo? ¿Acaso vive para ellos y no para sus hijos? Nicolás abrió los ojos y miró a Víctor. El niño miraba a su padre con tal esperanza que partía el corazón. Papá susurró. Seré bueno. Aprenderé. ¿Puedo ver a Alma? Por favor. Y entonces algo se rompió en Nicolás. Se acercó a la cama y abrazó a su hijo por primera vez en 3 años. Perdóname, pequeño, sollozó. Perdona que papá sea tan cobarde. Víctor abrazó a su padre con todas sus fuerzas. No estoy enojado, papá. Te amo. Verónica se volvió, no queriendo interrumpir este momento. Pero en su alma se regocijaba, el primer paso estaba dado. A la mañana siguiente la casa pareció cobrar vida. Nicolás no fue al trabajo, y pasó todo el día con los niños. Por primera vez en 3 años, Víctor salió de su habitación. El encuentro con Alma fue conmovedor y a la vez complicado. La niña al principio se asustó del niño desconocido, pero después, al oír que era su hermanito de los sueños, se acercó a él con cautela. ¿Eres realmente mi hermanito? Preguntó. Sí, respondió Víctor, no atreviéndose a abrazarla. Y tú eres mi hermanita Alma. ¿Y dónde estabas antes? Víctor miró a su padre, sin saber qué responder. Víctor estaba enfermo, explicó Nicolás. Y no podía salir de su habitación. Pero ahora se está recuperando. ¿Y ahora vamos a jugar juntos? Sí, sonrió el niño. Si quieres. El primer día de convivencia pasó relativamente tranquilo. Víctor fue cuidadoso con su hermana, temía hacer algo mal.
Alma también se mantuvo alerta, demasiados cambios habían ocurrido en su mundo en un día, pero gradualmente el hielo se derritió. Los niños comenzaron a jugar juntos, y Verónica observaba con sorpresa cómo Víctor cuidaba de su hermana menor. Le cedía los juguetes, compartía dulces, le leía libros. «Ve», le dijo a Nicolás cuando observaban a los niños jugando. Él no es agresivo. Simplemente no sabía controlar las emociones. ¿Pero qué pasa si ocurre una crisis?, se preocupaba Nicolás. ¿Qué pasa si vuelve a perder el control? Entonces lo ayudaremos a superarlo, respondió Verónica. Juntos. Y la crisis ocurrió al segundo día. Víctor se molestó porque se rompió su lápiz favorito y comenzó a gritar y tirar juguetes. Alma se asustó y lloró. Nicolás instintivamente dio un paso adelante para llevarse a su hija, pero Verónica lo detuvo. «Espere», dijo y se acercó a Víctor. Víctor dijo con calma: «Mírame». El niño siguió gritando. «Víctor, respira profundo. Así. Y exhala». Le mostró un ejercicio de respiración que había estudiado trabajando con niños especiales. Gradualmente el niño comenzó a calmarse. «¿Qué pasó? Cuéntame». «Se rompió el lápiz», sollozó Víctor. «El lápiz rojo. Mamá me lo compró». «Entiendo. ¿Te da pena el lápiz porque te recuerda a mamá?». El niño asintió. «¿Y sabes que se puede sacar punta al lápiz? ¿Y volverá a dibujar?». Víctor la miró con sorpresa. «¿En serio?». «Por supuesto». «Papá, ¿tiene un sacapuntas?». Nicolás silenciosamente trajo el sacapuntas. Verónica le mostró a Víctor cómo sacar punta al lápiz y pronto éste podía dibujar de nuevo. «¿Ves?», dijo. «No todo lo que parece estropeado no se puede arreglar. A veces solo hay que encontrar la manera». Alma, que todo este tiempo se había refugiado con su padre, se acercó con cuidado a su hermano. «No llores», dijo y lo acarició en la cabeza. «Te voy a dar mis lápices». Víctor miró a su hermana y sonrió a través de las lágrimas. «Gracias, Alma». Nicolás observaba esta escena y en sus ojos se leía asombro. Por primera vez vio que se podía detener la crisis de su hijo no con castigo, sino con comprensión. «¿Cómo hace eso?», le preguntó a Verónica más tarde. «No es magia», respondió. «Es conocimiento de las particularidades del autismo y mucha paciencia. Víctor necesita previsibilidad, reglas claras, reacción tranquila a sus emociones. Y lo principal, amor. Y si no puedo hacerlo, podrá. Solo necesita aprender. Como aprende cualquier padre». Esa noche, cuando los niños se acostaron, Nicolás se quedó largo tiempo sentado en su despacho, estudiando información sobre autismo en Internet. Leía artículos, veía videos, tomaba notas. Por primera vez en 3 años trataba de entender a su hijo, y no simplemente esconderlo del mundo. Y Verónica yacía en su cama pensando que lo más difícil aún estaba por delante. Había que ayudar a Víctor a adaptarse a la vida fuera de las 4 paredes, enseñarle a comunicarse con la gente, prepararlo para posibles dificultades. Pero lo principal era convencer a Nicolás de no rendirse a las primeras dificultades, porque las dificultades seguramente llegarían. Tal es la naturaleza de los niños especiales, se desarrollan a saltos, con retrocesos y avances. Y solo el amor y la paciencia de los padres pueden ayudarlos a encontrar su lugar en el mundo. La primera prueba seria llegó una semana después. Nicolás decidió que era hora de mostrar a Víctor a un psicólogo infantil. Encontró a un especialista que trabajaba con niños autistas y pidió una cita. ¿Y si el doctor dice que con Víctor todo está muy mal?, se preocupaba la víspera de la visita. ¿Y si no, y todo no está tan mal como usted piensa?, replicó Verónica. La ida a la clínica se convirtió en verdadero estrés para toda la familia. Víctor tenía miedo de salir de casa, Alma no quería separarse de su hermano y Nicolás se ponía nervioso más que todos. «Papá, ¿el doctor me va a llevar?», preguntó Víctor cuando iban en el coche. «No, hijo. El doctor solo va a ver cómo te sientes. ¿Y si me siento mal? Entonces el doctor te ayudará a sentirte mejor», intervino Verónica. La psicóloga, doctora Esperanza,
resultó ser una mujer agradable de mediana edad con voz suave y ojos bondadosos. Los recibió en su consulta, que se parecía más a un cuarto de juegos. «Hola», Víctor dijo. «Me llamo Doctora Esperanza. Y estos son mis juguetes. ¿Quieres verlos?». Víctor al principio se refugió con su padre, pero gradualmente se interesó por los juguetes brillantes. La doctora Esperanza no lo apuraba, le daba tiempo para acostumbrarse. El examen duró 2 horas. La doctora observaba a Víctor, le proponía diferentes tareas, hablaba con él. El niño al principio estaba tenso, pero después se relajó e incluso comenzó a sonreír. ¿Puedo hablar con el padre?, preguntó la doctora Esperanza cuando terminó el examen. Dejaron a Víctor jugando con el constructor y los adultos pasaron a la consulta contigua. «Cuénteme la historia de Víctor detalladamente», pidió la doctora. Nicolás contó todo, sobre el diagnóstico puesto a los 4 años, sobre la muerte de su esposa, sobre la decisión de esconder a su hijo del mundo. ¿Y los últimos años los pasó completamente aislado? Sí. Hasta este mes, no salía de la habitación. La doctora Esperanza asintió, tomando notas. «Dígame honestamente, doctora», pidió Nicolás. «¿Qué tan malo está todo? Quizás realmente debería haberlo entregado a un internado». La doctora lo miró atentamente. «Don Nicolás, Víctor realmente tiene trastorno del espectro autista. ¿Pero sabe qué? En 3 años de aislamiento no se ha degradado. Es más, ahora su estado es bastante estable. Es decir, su hijo es educable. Sí, necesita un programa especial, enfoque individual. Pero puede vivir en familia, ir a la escuela, comunicarse con la gente». Nicolás sintió cómo se quitaba un peso enorme de sus hombros. ¿Y la agresión? La agresión en niños autistas es, por regla general, reacción al estrés, incomprensión, incapacidad de expresar sus necesidades de otra manera. Si se le enseña a Víctor a manejar las emociones, los casos de agresión serán raros. ¿Y el riesgo para otros niños? La doctora Esperanza guardó silencio. «Don Nicolás, cualquier niño puede empujar o golpear a otro en un arrebato de ira. Los niños autistas no lo hacen más frecuentemente, solo que sus reacciones son más predecibles. Y si se conocen los detonantes, se puede prevenir la mayoría de los incidentes. Es decir, ¿no es peligroso? No más que cualquier otro niño de 7 años. Solo necesita más atención y comprensión». Cuando regresaron con Víctor, este estaba construyendo entusiasmado una torre con cubos. «Mira, papá». Mostró orgullosamente su creación. «Esta es nuestra casa. Y aquí está la habitación de Alma, y aquí la mía». «Muy bonito, hijo», dijo Nicolás, y en su voz por primera vez en muchos años sonaba verdadera alegría. Víctor se dirigió al niño la doctora Esperanza. «¿Quieres venir a jugar conmigo? Vamos a aprender nuevos juegos, a leer libros. ¿Y papá estará conmigo? Por supuesto, si quiere». «Entonces sí. Quiero». En el camino a casa Nicolás estuvo extraordinariamente callado. Solo cuando ya se acercaban a la casa, dijo: «Verónica, si no fuera por usted. Si no hubiera violado mi prohibición. Víctor habría vivido toda la vida en cautiverio. Usted tarde o temprano lo habría entendido por sí mismo», respondió ella. «No. Soy un cobarde. Y probablemente no soy muy buen padre. Solo es una persona asustada que perdió a su esposa y temía perder a sus hijos. Pero ahora todo va a cambiar». Sí, dijo firmemente Nicolás. «Ahora todo será diferente». Y en ese momento Verónica entendió que lo más difícil había quedado atrás. Nicolás había aceptado a su hijo. Y eso significaba que Víctor tenía una oportunidad de vida normal. Pasó un año. En la mesa de la cocina estaba sentada una familia de 4 personas. Nicolás leía la prensa matutina, Alma dibujaba con lápices de colores, y Víctor resolvía problemas en un cuaderno especial. Verónica preparaba el desayuno y observaba este cuadro con una sonrisa cálida. Mucho había cambiado en este tiempo. Víctor visitaba regularmente al psicólogo, estudiaba según un programa especial y gradualmente se adaptaba a la vida en familia. Las crisis ocurrían cada vez menos, y cuando aún sucedían,
Todos ya sabían cómo ayudar al niño a manejar las emociones. El mayor logro fue que Víctor comenzó a ir a una escuela especial para niños con necesidades especiales. Los primeros días fueron difíciles, tenía miedo de otros niños, no quería separarse de la familia. Pero gradualmente se acostumbró, encontró un amigo, un niño llamado Diego, que también estaba en el espectro autista. «Papá, ¿Diego puede venir a visitarnos?», preguntó Víctor una noche. «Por supuesto, hijo. Llamaremos a su mamá y nos pondremos de acuerdo». Nicolás hacía tiempo que había dejado de temer que la gente se enterara del diagnóstico de su hijo. Es más, comenzó a hablar abiertamente sobre el autismo, desmitificando mitos y prejuicios. Algunos conocidos se apartaron de la familia, pero la mayoría reaccionó con comprensión. Alma también había cambiado. Creció, se volvió más segura de sí misma y amaba mucho a su hermano mayor. Los niños aprendieron a jugar juntos, y aunque a veces surgían conflictos, se reconciliaban rápidamente. «Víctor, ¿me ayudas con este dibujo?», preguntó Alma, mostrando su libro para colorear. «Por supuesto». «Yo dibujo bien», respondió orgullosamente el niño. Realmente dibujaba bien, y ya manejaba perfectamente las ciencias exactas, aunque las materias humanísticas le costaban más trabajo. Verónica en este año también había vivido mucho. No solo ayudaba a la familia a adaptarse a la nueva vida, sino que ella misma sintió que había encontrado su lugar. El trabajo dejó de ser solo una forma de ganar dinero, se convirtió en vocación. Y además, durante este tiempo había crecido algo más que relaciones laborales entre ella y Nicolás. Al principio fue gratitud y respeto mutuo, después amistad, comprensión. Y después, Verónica, dijo Nicolás una noche cuando los niños se acostaron. «Necesito hablar con usted». Estaban sentados en la sala, tomando té y discutiendo los éxitos de Víctor en la escuela. «La escucho. He pensado mucho últimamente. Sobre lo que pasó, sobre cómo cambió nuestra vida. Y entendí una cosa». Verónica lo miraba atentamente. «Usted no solo salvó a Víctor. Nos salvó a todos. A mí, de la cobardía y el autoengaño. A Alma, de la soledad. Y a nuestra familia, de la destrucción. Don Nicolás, permítame terminar», pidió. «Sé que tenemos una situación inusual. Soy su empleador, tengo 2 hijos, uno de los cuales requiere atención especial. Pero no puedo callar más». Se levantó, se acercó a la ventana y después se volvió hacia ella. «La amo, Verónica. No como a la niñera de mis hijos, sino como a una mujer. Y me gustaría saber, ¿tenemos futuro?». El corazón de Verónica comenzó a latir más rápido. Hacía tiempo que entendía que sus sentimientos hacia Nicolás habían salido del marco profesional, pero no se atrevía a admitírselo a sí misma. «¿Y los niños?», preguntó. «¿Cómo van a reaccionar a nuestra relación?». «No lo sé. Pero creo que se van a alegrar. Alma ya ha preguntado por qué no tiene mamá como otros niños. Y Víctor. Él la adora». Nicolás se acercó a ella, le tomó las manos. «Propongo no apresurarnos. Dar tiempo a los niños para que se acostumbren a la idea de que podemos ser no solo amigos. Y después veremos». «Está bien», susurró Verónica. «Pero yo también debo decir algo. ¿Qué? Yo también lo amo. Y amo a los niños. A todos». Esa noche no se besaron, no se abrazaron. Simplemente se quedaron sentados juntos, tomados de las manos, y planificaron el futuro. Un futuro en el que creían los 4. 6 meses después Nicolás le propuso matrimonio a Verónica. La boda fue modesta, solo los amigos más cercanos y parientes. Los niños estuvieron felices no menos que los adultos. «¿Ahora la señorita Verónica va a ser nuestra mamá?», preguntó Víctor la víspera de la boda. «Si ustedes no se oponen», respondió Verónica. «No nos oponemos», exclamaron a coro los niños. Y ahora, 6 meses después de la boda, Verónica miraba a su familia y entendía que no podía ser más feliz. Por supuesto, no todo era perfecto. Víctor aún necesitaba atención especial, a veces había días difíciles. Pero lo superaban juntos.
Mamá la llamó Víctor. ¿Puedes revisar mis problemas? Por supuesto, hijo. Él la llamaba mamá desde hacía varios meses, y cada vez esta palabra calentaba su corazón. Todo está correcto, dijo, revisando el cuaderno. Eres muy inteligente. ¿Y hoy vamos al parque? Preguntó Alma. Por supuesto. Si papá se libera temprano. Me voy a liberar, prometió Nicolás, levantando la vista del periódico. Tenemos tradición familiar, paseos de los viernes. Sí, realmente habían aparecido tradiciones familiares. Paseos de los viernes, idas al cine los sábados, desayunos familiares los domingos. Cosas simples, ordinarias, que hacen que una familia sea familia. ¿Y saben qué? Dijo Verónica. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Se sorprendió Alma. Porque exactamente hace 2 años los vi por primera vez a todos ustedes. Y pensé que había llegado a un cuento de hadas. ¿Y ahora? Preguntó Nicolás. Y ahora sé que los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero para eso hay que esforzarse mucho. Víctor se acercó a ella y la abrazó. Mamá, ¿no te vas a ir a ningún lado? A ningún lado, hijo. Ahora estamos juntos para siempre. ¿Para siempre siempre? Sí, para siempre siempre. Alma también corrió hacia ellos, y pronto al abrazo familiar se unió Nicolás. Estaban de pie en la cocina, abrazándose y riendo, y en ese momento Verónica entendió, había encontrado aquello que había buscado toda la vida. Una familia. Una familia verdadera, donde cada uno era aceptado tal como era. Donde el amor era más fuerte que los miedos y la comprensión más fuerte que los prejuicios. El dormitorio lejano de su casa hacía tiempo que se había convertido en una habitación infantil normal. Y el secreto que una vez desgarraba a la familia desde adentro ya no existía. En su lugar había aparecido la apertura, la honestidad y la disposición a luchar por la felicidad de cada uno. Y cuando esa noche pasearon toda la familia por el parque, Nicolás y Verónica caminaban tomados de las manos, y los niños corrían adelante, riendo y jugando. Los transeúntes veían una familia feliz ordinaria. Y nadie podía suponer por qué pruebas habían pasado para encontrar esta felicidad humana simple. Y unos meses después en su casa apareció otro niño, el pequeño Adrián, hijo de Verónica y Nicolás. Víctor y Alma adoraban al hermano menor, ayudaban a cuidarlo, y la casa se llenó de risa infantil que no cesaba de mañana a noche. El secreto del dormitorio lejano quedó en el pasado. Y el futuro prometía ser luminoso y lleno de amor.